Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo, tanto a ustedes como a mí. Bueno, dándole gracias a Dios por un día más de vida, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad de avanzar, una nueva oportunidad de crecer, una nueva oportunidad de mejorar. Este, Porque dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en un momento hasta que el día es perfecto. Y tanto ustedes como yo siempre debemos tener el ímpetu y el avance, el impulso de mejorar, de parecernos más al Señor Jesús, de parecernos más al Señor Jesús en vida, cuando estuvo en la tierra. Tomemos en cuenta de que el Señor Jesús transcurrió 30 años viviendo como una persona común y corriente, hasta sus últimos 3 años de vida, que fue cuando se bautizó y cuando después de bautizado recibió la unción, su unción celestial, su unción y su poder fue traído desde el cielo cuando descendió sobre él el Espíritu Santo como paloma. Entonces fue cuando el Espíritu Santo trajo la unción del Señor Jesús, solamente después de haber sido bautizado. Por eso es que si nosotros tenemos el deseo de caminar con Dios y caminar bajo la dirección de Dios y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, necesitamos verdaderamente bautizarnos en el nombre de Jesús y recibir al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el ciclo de enseñanza que hemos venido exponiendo, que es la profecía y la escritura. Hoy le corresponde a la profecía y las escrituras 3. Honrando mi iglesia, honrando a mis pastores, honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, honrando al pastor Moisés Olivares, al pastor José Olivares, y bueno, dándole gracias a Dios por haber permitido que esté aquí una vez más delante de ustedes, permitirme ser instrumento. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la profecía y las escrituras. Esto es la profecía y las escrituras 3. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a continuar. Vamos por el punto 7. El oficio del profeta. Hechos 11, 27 al 30. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es santa. En aquellos días los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, gracias por tu revelación. Gloria a Dios. Pero quiero traer algo a colación aquí. Dice que el versículo 28, Hechos 11, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, que fue el que profetizó, el que le profetizó a Saulo, que iba a ser atado. Recuerdan que en la enseñanza anterior yo expliqué, bueno, Dios explicó a través de mí que el profeta Agabo se ató una cinta
un cinto en los pies y le mostraba a Saulo cómo iba a ser atado en Jerusalén. Gloria a Dios. Y daba a entender por el Espíritu, daba a entender por el Espíritu. O sea, que alguien si profetiza de manera errada, si profetiza desde su propio entendimiento, profetiza para exaltarse, para que está equivocado, o sea, está haciendo las cosas mal, porque eh, dice la palabra que ciertamente morirá en Deuteronomio 18, 20 al 22. Ahorita vamos a recapitular, vamos a leer ese texto bíblico, pero vamos a ir paso a paso. Gloria a Dios. Dice que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. En mi país, Venezuela, ahorita lo que hay es necesidad. Pero sí, la situación como tal está difícil. Pero la persona que no tiene a Dios, la situación se le hace insostenible. Porque los cristianos, los que tenemos a Dios, Dios siempre nos dispensa una solución, Dios siempre nos dispensa una salida, una alternativa. Dios siempre mora en nosotros y nos abre puertas. No, dice la palabra que en la oración modelo dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Cuando nosotros podemos en nuestro tiempo devocional decirle a Dios, Dios, dispénsame el pan nuestro de cada día, llega la ayuda a nosotros, a nuestras vidas, llega la ayuda a nuestras necesidades, llega la solución a nuestros problemas, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Agabo es un ejemplo del oficio de profeta en el Nuevo Testamento. Este desempeño difiere de la forma como el don de profecía obra en la vida del creyente. Gloria a Dios. Por eso es que exponía mi pastor José Olivares hace días, que no es lo mismo la manifestación de lengua cuando el Espíritu Santo te toma y el Espíritu Santo permite que hablemos nuevas lenguas, que la manifestación de lengua, que el don de lengua. O sea, porque el que tiene el don de lengua no solamente habla lenguas angelicales, sino también interpreta las lenguas angelicales. Porque sugiere un ministerio encomendado por Cristo a una persona. O sea, Dios le da el control a ciertas personas de un oficio. Dios le da el control a ciertas personas, a ciertas almas, a ciertos espíritus de una disciplina, de manera total. No es que se la va a dar parcial, no, que yo hablo en lengua pero no interpreto. Entonces usted no es poseedor del don de lengua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más que un don dispensado por el Espíritu Santo a través de una persona. En el Nuevo Testamento este oficio se exaltaba, tanto como parece ser la tendencia hoy en día. En la iglesia primitiva, la persona que profetizaba, la persona que podía anteceder, la persona que podía anticipar los eventos, era ciertamente reconocida como siervo de Dios. Todo sensacionalismo es indigno, tanto del profeta como de aquellos a quienes él ministra. O sea, tanto el profeta que declara, o sea, no, yo soy el que Dios me usa, o sea, están declarando, está exaltándose porque Dios lo usa como profeta. Entonces yo le puedo decir a las personas que tales cosas hacen, de que su don desde el momento en que se exalta le es quitado.
de parte de Dios. Dios mismo le quita el don, porque Dios da de su gracia al humilde, mas mira de lejos al altivo. O sea, Dios da de su poder al humilde, a la persona que es humilde y hace las cosas para beneficio de Dios, no suyo propio. Gloria a Dios. Y ciertamente resultará en infructuoso final. Gloria a Dios. Aparentemente, Pablo se estaba refiriendo a semejante actitud ante el oficio profético cuando pronunció el desafío de 1 Corintios 14:30, donde exhorta a someterse a la autoridad espiritual y no a la completa autonomía del individuo. O sea, cuando un profeta declara palabra de Dios, porque es palabra del Señor Jesús, a una persona, entonces hay que someterse a la autoridad espiritual del Señor Jesús. O sea, hay que someterse a la palabra, no a la persona que expresó dicha profecía. Vamos a leer 1 Corintios 14:30. Gloria a Dios. Dios ha sido súper bueno con nosotros al permitirnos que al darnos esta revelación, porque tanto ustedes como a mí estas cosas me edifican. Gloria a Dios. 1 Corintios 14:30. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero. O sea, porque Dios no, Dios pone el querer como el hacer. Dios nos revela espiritualmente. Pero debemos tener una mesura, una medida, ¿me entiendes? Y cuando Dios lo dispuso a hacer la profecía, no es que, o sea, si usted es profeta y el que tiene el oficio de profeta, entonces solamente debe profetizar cuando Dios dispensó dicha revelación, dicha profecía. Se profetizó y listo, ¿me entiendes? En el nombre de Jesús, ¿me entiendes? Y se profetiza y esperando que la persona haya podido recibir de buena gana la profecía. No es que todo el tiempo se va a estar exaltando, no, que Dios te dijo a través de mí, esas cosas, el Señor reprenda al diablo, esas cosas no son de Dios. Gloria a Dios, ni exaltarse por ser profeta, por ser usado por Dios. Usted simplemente es instrumento, así como yo, en esta hora soy instrumento. Gloria a Dios. O sea, no es nada, no hay sensacionalismo, ¿me entiendes? Me explico, porque muchas veces no encuentro la pedagogía, muchas veces no encuentro la forma como explicarme. O si la encuentro, porque el que se explica como tal es Dios por mí, no soy yo. Porque muchas veces soy yo que pienso o el profeta como tal, que estoy equivocado, pero no, debemos tener plena confianza porque es Dios a través de nosotros, no somos nosotros mismos. Vamos a avanzar. No hay nada en el Nuevo Testamento que disminuya a los estrictos requisitos de que rigen el desempeño de esta función. Hemos de tomar con toda seriedad Deuteronomio 18, del 20 al 22. Vamos a leer esto. Esto es ciertamente necesario. Deuteronomio 18, del 20 al 22. La palabra es santa. El profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, dice Dios mismo, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Y si dijeres
en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. O sea, con presunción habló tal profeta. O sea, ¿por qué? Porque habló para exaltarse, para presumir, para, para querer establecer un rango y una jerarquía delante de todas las otras personas, delante de todos los otros ministros, o delante de todas las otras personas, pues. Pero entonces ciertamente ese profeta verdaderamente morirá, como dice la palabra. La profecía no es como para experimentar. No, yo voy a profetizarle a esta persona. Yo voy a declarar esta palabra a esta persona. ¿Me entiendes? Para ver si se cumple. El Señor reprenda al diablo. Pues el futuro de las almas está en la balanza cuando se ejerce todo ministerio. Cuando se ejerce todo ministerio, o sea, tanto como el profeta, como hasta este oficio, que es el de predicar la palabra. Yo puedo influenciar de manera positiva o de manera negativa a las personas a las cuales les he dispensado esta revelación. Entonces yo tengo que tener sumo cuidado de que mi enseñanza, de que la enseñanza de Dios a través de mí esté 100% fundamentada sobre la Biblia y no hayan ideas humanistas involucradas en dicha enseñanza. Se gana sabiduría cuando se descubre que, de acuerdo con la Biblia, el profeta desempeña más que un ministerio. Si bien es cierto que algunos pocos ejercieron notables dones de predicción, Daniel, Zacarías y Juan, se ven también otros rasgos del oficio profético. Otros rasgos del oficio profético, otros rasgos de la declaración de parte de Dios, que son: 1. Predicación, especialmente a un nivel nacional e internacional, como Juan el Bautista. O sea, que la persona que predica, la persona que expone la palabra de Dios, ciertamente está siendo dirigida por un poder espiritual, no sobrenatural, porque lo sobrenatural son poderes que son poderes que no están en el rango natural, pero no son espirituales. O sea, no yacen desde nuestro espíritu, sino que son poderes que están fuera de nuestro propio espíritu. O sea, que no son de nuestro espíritu, no son del Espíritu de Dios. Entonces, debemos tener cuidado con este término también, porque y de pedir como debemos, porque dice la palabra que pedís y no recibís, porque pedís como no conviene, pedís para vuestros propios deleites. O sea, hay que pedir de manera con medida, como dije antes, con mesura. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar a través de nuestra oración, a través de nuestra y orar conforme a la palabra, orar conforme a la voluntad de Dios, presentarle a Dios la situación que Él haya puesto en nuestro sentir, presentársela a Dios. Dice la palabra que el que sepa hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. O
O sea, podemos en determinadas situaciones ver situaciones que ameritan la intervención de Dios. Entonces tenemos el sentir de parte de Dios de intervenir en esa situación, pero debemos primero exponérsela a Dios. Y después que se la expongamos a Dios, va a ser que Dios va a dispensar a través de nuestra intuición la manera correcta de actuar en determinadas situaciones. Vamos a continuar. 2. Enseñanza. Especialmente cuando existe un extraordinario sentido de compenetración y se hace una gran contribución en el servicio al pueblo de Dios, así como Esdras. Esdras fue el primer escriba que hubo, la primera persona que plasmó esta Sagrada Escritura fue Esdras. Entonces Esdras tenía ciertamente un verdadero llamado espiritual. ¿Por qué? Porque Esdras guardó de manera fiel, sin haber sido alterada, la Sagrada Escritura, y la exponía y la enseñaba con el mismo deseo de declarar y de exponer de manera fiel esta Sagrada Escritura. Gloria a Dios. 3. Milagros como señales notables que acompañan la predicación del profeta. Gloria, vamos a recapitular este punto. 3. Milagros como señales notables que acompañan la predicación del profeta. Cuando la predicación la hace con alguien con que está tomado por el Espíritu de Dios, o la hace con alguien que está dispensado o está siendo suministrado directamente por el Espíritu de Dios, entonces se podrá visualizar las señales. ¿Por qué? Porque se va a hacer evidente en la vida diaria, ¿me entiendes? En la vida física, ¿me entiendes? Se va a hacer evidente la realidad de las palabras de esa persona. Ciertamente no es necesario que sea profeta, sino que esté bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, todas las palabras que dispensó Dios a través de esa persona serán evidentes. Mira lo que dijo el pastor, un ejemplo. ¿Entiendes? Voy a traer un ejemplo a colación. Alguien venía diciéndole a mi esposa que después del arrebatamiento iba a haber una segunda oportunidad. Entonces es alguien que supuestamente pertenecía a la misma congregación de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, pero que se había retirado y que estaba en Colombia. Pero entonces yo le digo, cuando mi esposa me dice lo que esta persona le está escribiendo por mensaje, por el teléfono, entonces yo le digo, el Señor reprenda al diablo. El arrebatamiento es una sola vez, ¿me entiendes? No hay una segunda oportunidad. No es que después que Jesús como tal se llevó a las personas, las arrebató, ¿me entiendes? Los que eran de él. Cuando Jesús arrebata a las personas es porque ya sabe quiénes son los que son de él. Y ya sabe quiénes son los escogidos. Y ya sabe lo que va a hacer y dónde y cuándo lo va a hacer. ¿Me entiendes? No es que va a haber una segunda oportunidad, no, el Señor reprenda al diablo, le digo yo a mi esposa. Entonces, ciertamente, mi esposa le dije, dile que dice el libro de Gálatas, capítulo 1, verso del 6 al 9, que tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos, porque el apóstol Pablo declaró que había maldición sobre los falsos maestros y los falsos profetas, los que enseñaban mal.
Entonces ciertamente mi esposa se lo dijo y la persona se sintió un poco aludida, un poco ofendida, pero a mí no, o sea, si se sintió mal, no se sintió mal, lo siento, pero es lo que me demanda la palabra. Si algo no está en consonancia con la palabra o algo está en contra de la palabra y más siendo de alguien que supuestamente es un ministro, ¿me entiendes? Entonces yo tengo la obligación y el deber de reprender con la autoridad que Dios delegó sobre mi vida, de reprender dicha enseñanza o reprender dicha predicación. Entonces, ok, eso fue el día sábado. Entonces, ayer, el día domingo, el día del culto en mi congregación, casualmente, mi pastor Moisés Olivares expuso lo mismo en su predicación. Entonces, Dios confirmando su palabra. O sea, que no es que cuando llegue el arrebatamiento, ¿me entiendes? Los que están preparados, ¿me entiendes? Como dice la palabra, las vírgenes prudentes, las personas prudentes que han guardado la verdad, serán llevadas con Dios. No es que, no, que no es que como le decía esta persona a mi esposa, que hubo el arrebatamiento y después que hay una segunda oportunidad, el Señor reprenda al diablo. Eso no es así. Entonces Dios confirmando su palabra a través de mi pastor Moisés, de mi pastor Moisés Olivares, en el nombre de Jesús. 4. Renovación. Tal como Samuel, primera de Samuel 3:21 y 4:1, o la que piden el salmista y Amos, Salmos 34:9 y Amos 8:11 y 12. El incidente de Agabo tuvo como resultado una gran acción efectiva de la iglesia frente a una situación desafiante. Esto constituye una prueba válida del oficio profético, que es para edificación y no para entretenimiento. Gloria a Dios. Es para edificación, no para entretenerse, no para exaltarse, no para querer sobresalir, para querer diversas situaciones y pensamientos que el enemigo como tal le introduce a las personas. No, el enemigo como tal le introduce a las personas que no están en comunión con el Dios verdadero. Gloria a Dios. Para ensanchar. Dice que el oficio profético es para la edificación. Es para la edificación de la iglesia, de las almas. ¿Por qué? Porque tanto la predicación y la profecía como tal puede ser colectiva o puede ser individual. O sea, puede ser para la edificación de la iglesia o para la edificación de un grupo. O puede ser para la edificación personal de alguien. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto, que es para la edificación y no para el entretenimiento, para ensanchar y renovar el cuerpo de la iglesia, tanto localmente como más allá. Gloria a Dios. Vamos a continuar. 8. Los propósitos de las profecías predictivas. Deuteronomio 28:1. Vamos a leer esto. Ajá. Deuteronomio 28:1. La palabra es santa y se lee. Bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Eso fue lo que sucedió con Daniel. O sea que hay que poner atención verdaderamente a la palabra de Dios.
y hay que caminar conforme a la palabra de Dios. Yo le pido perdón a Dios todos los días en mi oración devocional, porque muchas veces me equivoco, pero necesito que sea el que me renueve, sea el que me perdone, sea el que me, como dice Malaquías 3:2, que me lave, que Él es como jabón de lavador y como fuego purificador, que me lave en su sangre, que me purifique con su fuego, que queme en mí todo lo que no sea suyo. Gloria a Dios. Vamos a continuar. En la Biblia abundan las promesas en la Biblia abundan las promesas y la profecía. Dios aseguró que estaba presto a bendecir y a menudo habla de cosas que propone hacer en el futuro. Dios dispensa revelación. Yo de verdad, yo les puse a Dios pues el deseo de lo que quiero hacer en ese lugar, en la parcela, donde hicimos los retiros espirituales. Y en su tiempo yo tengo confianza de que Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Gloria a Dios. He estado tentado a vender esa parcela. Primeramente por las condiciones económicas que atraviesa mi país. Y porque lo que han hecho es robarme, lo que ha hecho es físicamente lo que ha hecho es tener pérdida. Pero yo no sé espiritualmente cuál es el propósito de Dios con esto. Y bueno, todavía estoy pidiéndole a Dios que sea el que tome el control, que sea el que envíe, que envíe la ayuda, para que envíe las finanzas, para poder edificar en ese lugar una iglesia pentecostal unida. Pero bueno, todo está en las manos de Dios. Que Dios ponga el querer como el hacer en una persona, para que pueda apoyar la obra de Dios en la tierra. Gloria a Dios. Ajá. Y a menudo habla de cosas que propone hacer en el futuro. Dios nos dispensa ideas. Gloria a Dios. Yo en lo personal, tengo ideas para mi congregación. Tengo ideas. Pero como ciertamente todavía no tengo la voz y el voto necesario para poder influenciar a las personas que tienen autoridad. O sea, no tengo la influencia como tal, no la tengo. Entonces, esperaré el tiempo de Dios, que Dios haga lo que tenga que hacer. En ambos casos siempre hay condiciones. El llamado de Dios a ajustarse a su voluntad, el llamado de Dios a ajustarse a su voluntad para que su promesa pueda bendecir al obediente. La promesa de Dios como tal bendice a la persona obediente, a la persona que vive conforme a lo que Él dice en su palabra y no se aparta ni a diestra ni a siniestra. Como dice Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia. En el capítulo 28, gloria a Dios, constituye un ejemplo clásico tanto de las promesas como de las profecías de Dios. Compárese los versículos 1 y 2 y 58 y 59 para apreciar las bendiciones prometidas al obediente. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Deuteronomio 28, 1 y 2. Ajá. 28, 1 y 2. Ajá, la palabra es santa. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios
te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Gloria a Dios. 58 y 59. Gloria a Dios. La palabra es santa. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Gloria a Dios. Yo ciertamente conversaba una vez esto con una persona que era mi autoridad en mi empleo físico, mi empleo secular. Y él ciertamente es conocedor de la palabra. Y le venía yo exponiendo, pues, de parte de Dios, que la bendición y la maldición entra por la cabeza. Que por la cabeza tus generaciones iban a ser bendecidas. O sea, que por mí, mi hijo, mi nieto y mi tataranieto iban a recibir bendición o maldición por mí. Entonces yo quería que mi familia fuera prosperada, que mi familia fuera bendecida. Entonces que yo tenía la obligación y la responsabilidad de hacer las cosas bien, para que tanto yo como ellos, que la bendición entrara por mí y que ellos fueran bendecidos por la causa de la obediencia a Dios en mi vida. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Para apreciar las bendiciones prometidas al obediente. Esto es ejemplo del propósito de la profecía predictiva de la Biblia. De la profecía predictiva. O sea, que si si yo, un ejemplo, si yo camino bien, camino en obediencia a Dios, la Biblia predice, la palabra de Dios predice que mis generaciones serán prosperadas. Entonces yo camino conforme a la obediencia a Dios para que mi familia sea bendecida, la cual sirve para advertir y enseñar obediencia y una vida fructífera, una vida que produzca frutos para Dios. Nunca se pronuncia para satisfacer, suscitar curiosidad o promover la adivinación. Muchas personas quieren se proclaman y se autodeclaran profetas porque como el oficio de profeta de Dios, es anteceder y es adelantarse a los eventos futuros. Entonces las personas quieren autoproclamarse profetas ciertamente para fines malvados y fines diabólicos. Que el Señor reprende al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque quieren lucrarse con el oficio de Dios. Pero el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En Mateo 24, Jesús pronuncia varias profecías sobre las cosas que vendrán. No solamente propone a los discípulos una norma práctica, velad. O sea, que está velando todo el tiempo, velando, primeramente con nuestros propios pensamientos, primeramente con nuestros propios deseos,
Y velad, no tratar de adivinar el posible curso de los acontecimientos por venir. No hay que adivinar. Si usted quiere predecir el evento suyo o el de las personas de su entorno, entonces mire su caminar. Si su caminar es conforme a la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios le revelará cuál es el fin de esa persona o el suyo propio. Gloria a Dios. En otro lugar, nuestro Señor indicó que las profecías predictivas también son dadas para apoyar nuestra confianza en la soberanía y en la omnisciencia de Dios. En la soberanía y en la omnisciencia de Dios, como les dije hace momento, que cuando la persona, usted quiere saber el fin de algo, entonces mire su comienzo, porque todo lo que comienza bien, termina bien, pero lo que comienza mal, termina mal. Así de sencillo. Gloria a Dios. Quien tiene el control sobre los acontecimientos, Dios, y conoce el fin desde el principio. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu revelación. Lo que comienza bien, termina bien. Lo que comienza mal, termina mal. Nótese sus palabras en Juan 13:9, 14:20, 16:4, donde se enfatiza en 3 ocasiones el propósito de su predicción, para que cuando suceda, creáis que yo soy, es decir, el Hijo de Dios, el Mesías. Vamos a leer una de estas citas. Vamos a leer Juan 13:19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Esto está en rojo. O sea, que lo dijo el propio Jesús. Juan 13:19. Vamos a leer otro. 14:20. Y aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Gracias, Señor Jesús, por estar en mí. Gracias por estar aquí conmigo, Señor. Gloria a Dios. 16:4. Gloria a Dios. Juan 16:4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Gracias, Señor Jesús. La palabra de Dios es bella, es hermosa. Es lo más grande que hay. Gloria a Dios. Ajá. Donde se enfatiza en 3 ocasiones el propósito de su predicción, para que cuando suceda creáis que yo soy, es decir, el Hijo de Dios, el Mesías. Dios mismo, el Señor Jesús, se despojó de su gloria. Fue Dios que se despojó de su gloria. Y cuando vino a la tierra, vino en el Salvador, en Jesús, que significa Jesús, el Salvador. O sea que Dios se despojó de su gloria y vino a la tierra para salvarnos. O sea, vino en la forma de Salvador, en la forma de Jesús. Gloria a Dios. 9. Profecía de los últimos tiempos. Primera de Juan 2:18. Esto es, me llena de agrado la palabra de Dios. Cuando predico la palabra de Dios, eso me llena, una emoción tremenda. Ajá. Profecía de los últimos tiempos. Esto se llama escatología. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos. O
Se han levantado muchos anticristos, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que pasa es que dentro de... Yo estoy en un instituto bíblico y dentro de las normas de la homilética y dentro de la ética ministerial no aplica acusar a ninguna persona en particular a través de este medio, a través de la predicación. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Pero verdaderamente yo tengo experiencia de falsos profetas y de falsos maestros y que enseñan locuras y enseñan involucrando ideas humanistas, ideas que a ellos le parecen. Y el Señor reprenda al diablo, ¿entiendes? El enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando que le abramos una puerta para él introducirse en nuestras vidas y poner todo en desorden. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En este versículo, 1 Juan 10:18, ya lo leímos. Vamos a leerlo nuevamente. 1 Juan 2:18. Ajá. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos. En este versículo Juan describe los tiempos en que escribió como la hora final, poniendo en evidencia de que tanto él como los verdaderos cristianos en cada congregación vivían en una inmediata anticipación de la segunda venida de Cristo. Debemos estar preparados ciertamente de que Dios en cualquier momento llega a la segunda venida de Cristo. También vio su época como una en la cual la evidencia presente parecía demostrar que aquella generación sería posiblemente la última. Yo pienso que, bueno, eso viene desde hace tiempo, porque Dios espera que Dios quiere que estemos a la expectativa de su segunda venida. Y eso es lo que desde que Cristo murió y resucitó, la tierra como tal espera, es la segunda venida de Cristo. La persona y la venida de Cristo a la tierra tuvo tal impacto que dividió el tiempo en dos. El tiempo es antes de Cristo y después de Cristo. Gloria a Dios. Esto es una actitud dañina. Ajá, vamos a recapitular aquí. Una evidencia presente que parecía demostrarse que aquella generación sería posiblemente la última en los tiempos pasados. Esto es una actitud dañina o negativa. Cristo Jesús desea que su pueblo esté a la expectativa de su retorno. Mateo 25, al 1 al 13, 2 de Timoteo 4 al 8. Juan aborda no solamente la hora final de la historia, tal como él la ve, sino que también habla del anticristo, un tema comúnmente se discute cuando se estudia escatología, los últimos acontecimientos, lo que significa la disciplina de escatología. El espíritu del anticristo, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, la restauración de la nación de Israel, la restauración de la iglesia y el reino milenario de Cristo sobre la tierra están dentro de toda temática de la Biblia. Toda temática de la Biblia describe como las últimas cosas, la escatología. La Biblia dice que estas cosas ocurrirán, pero no aclara cuándo sucederán. Y en muchos de los casos no nos ofrece de forma concluyente
la secuencia o la manera exacta en que estos hechos se cumplirán. Porque no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el mismo Dios ha puesto sobre su sola voluntad. Dice la palabra de Dios. La Biblia no adopta ningún punto de vista concluyente acerca de estos temas o asuntos de discusión popular. Porque todo el mundo se atribuye tener un conocimiento de estas cosas. Como les relataba hace momento del hombre que le escribe a mi esposa. Y que bueno, gracias a Dios que mi esposa me escucha. Porque si no, de verdad, ven, y que Dios está conmigo. Le doy gracias a Dios porque Él está conmigo. Y que porque me revela cosas. Y lo que me revela, lo que Dios revela, ciertamente es verdad. Porque fíjese usted cómo le pasó a Adán en sus inicios. La serpiente atacó fue a Eva, el vaso frágil. El vaso frágil, ¿por qué? Porque ¿por qué no atacó a Adán? La serpiente en el pecado original. ¿Por qué? Porque sabía que Adán estaba adoctrinado directamente por Dios. Adán, si la cólera venía con la artimaña que viniera, Adán iba a tener la capacidad para repeler y para sostener su santidad delante del enemigo. Pero atacó al vaso frágil, a Eva. Por eso es que yo cuido mucho a mi esposa, porque ciertamente ella y yo somos uno. Dice, cuando dos personas se casan y cuando dos personas están unidas en el vínculo del sagrado matrimonio, sus almas se funden y se hacen una. Entonces, mi alma y el alma de Kaira Padilla no son dos almas ajenas, somos un alma. Gloria a Dios. Dice la palabra que dos personas no pueden estar juntas si no estuvieran, dos personas estarán juntas si no estuvieran de acuerdo. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Nosotros afirmamos lo siguiente: Dios es el soberano del universo y el Dios de la historia, que es tu historia y mi historia. Dios es el Dios de la historia. Dios es el que tiene el control sobre todos los eventos que han sucedido y que van a acontecer, a pesar de que el enemigo tenga el control sobre la tierra. Gloria a Dios. 2. Tal como tal, conoce el fin desde el principio. Y al final de la historia se comprobará fehacientemente que Dios es sabio y justo. 3. Su Hijo, Cristo Jesús, volverá a la tierra por su iglesia. Bueno, se dice que es su Hijo, pero es la misma figura de Dios que se despojó de su gloria. Lo que pasa es que viene a la tierra como forma de Jesús, o sea, como forma de Salvador, pero es el mismo Dios. Juan 14, el 1 al 3, Hechos 1, 11, Primera de Corintios 15, 50 al 58, Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, porque todas las citas se refieren a lo mismo, pero vamos a escoger una al azar. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Vamos a leer esta. La palabra es santa y se lee en el nombre de Jesús. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también, y que la Odisea la leáis también vosotros.
decid a Aquirpo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis del Señor. Cumple el oficio que recibisteis del Señor. Vamos a leer otra cita. Vamos a leer Juan 14, el 1 al 3. Juan 14, el 1 al 3. Vamos a leer esta. Juan 14, el 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí, decía Jesús. Esto está en rojo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Vamos a leer esta última cita. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Os tomaré a mí mismo, o sea, tomaré los que son bautizados en el nombre de Jesús, los que son bautizados en mi nombre, dice el Señor Jesús. Va a volver a venir y va a tomar a la iglesia que está en obediencia, que se ha bautizado y vive conforme a su palabra. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Bueno, quiero pedirle perdón porque de verdad los temas de profecía son muy extensos y son 3 puntos por cada exposición. Gloria a Dios. La Biblia dice que estas cosas ocurrirán, pero no aclara cuándo sucederán. La Biblia no adopta ningún punto de vista concluyente acerca de estos temas o asuntos de discusión popular. Gloria a Dios. 4. Hay un juicio final. Hay un juicio final. Dice también, y gobernará sobre la tierra. Hay un juicio final, con la recompensa de vida eterna en el cielo, prometida a los redimidos, a nosotros. Y un juicio sobre la perdición eterna que en el infierno para los no regenerados, para los que no se bautizan, para los que no reconocen el poder del Señor Jesús. Apocalipsis 20, 11 al 15, 21, 22 y 22, 5. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Afirmamos el valor del estudio de las últimas cosas, de la escatología. Y de igual manera declaramos nuestro convencimiento de que las diferencias de opinión sobre asuntos tales como el rapto, la naturaleza del milenio, no nos proporcionan ventaja alguna. Cada quien tiene una idea, más los que nos acercamos más a la idea es los que vivimos e interpretamos de manera fiel esta palabra, esta sagrada palabra que es la palabra del Señor Jesús, Dios mismo. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga.